Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios los bendiga a todos. Hoy día nos toca concluir con un tema que venimos estudiando desde hace bastante tiempo. Y vamos a concluirlo con broche de oro. Y digo broche de oro porque mientras hacía el resumen, me di cuenta de algo que es muy curioso y es muy especial porque va ligado íntimamente a lo que estamos estudiando los días sábados. Así que ya para concluir, vamos a seguir con este tema de Tarsis. Se ha hablado muchas cosas, se ha hablado de que representa muchas cosas. No me quiero extender demasiado porque justamente, como les digo, es un resumen. Como hemos hablado de Tarsis, que representa tantas cosas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Al ser Tarsis algo tan amplio, tan extenso, que mientras más estudiamos y más profundizamos en esto, más cosas vamos sacando, nos damos cuenta de grandes verdades que ya habían sido declaradas, que la palabra de Dios es como una mina de oro, una mina de los minerales más preciosos, de los cuales nunca se acaba de sacar la riqueza. Y mientras más escarbamos, encontramos metales más preciosos todavía que los anteriores. Y allí confirmamos la verdad de que la luz es progresiva, que a medida que va pasando el tiempo y que nosotros nos vamos interiorizando en querer conocer un poco más acerca de las cosas de Dios, Dios se compadece de nosotros y en su gran misericordia nos envía a su luz, porque ve que nosotros estamos buscándola con ahínco y que somos inútiles para poder encontrarla por nosotros mismos. Nadie puede decir que es un intérprete de la Escritura porque no lo hay. El único intérprete de la palabra de Dios, de la Escritura, de la Torá, como usted quiera llamarla, el único intérprete es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que testifica a nuestro espíritu que somos de Dios. Ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres a escribir los secretos de Dios, porque nada hará el Señor sin revelar sus secretos antes a sus siervos los profetas, y fueron revelados a través del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para poder guiarnos, instruirnos, enseñarnos, redarguir, como dice en Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16. Así es la única forma de poder llegar a la verdad. Por eso yo te invito a ti que estás viendo este video en YouTube, de que puedas frenar en este momento el video y haz una oración y pídele al Señor que te dirija y que derrame su Espíritu Santo sobre ti para que de esa manera puedas comprender y puedas también llegar a la verdad y darte cuenta de que si yo estoy hablando algo que sea erróneo, si yo estoy hablando algo de mentira, el Espíritu Santo te lo dirá y te lo revelará, porque Jesús lo prometió, el Espíritu de verdad les guiará a toda la verdad. Muy bien. Este es uno de los versículos más centrales y que tienen que ver justamente con lo que es Tarsis como mensaje, este último mensaje que se da al mundo, que abarca muchas cosas, abarca muchas temáticas y que viene desde España porque Tarsis es un puerto que estaba en España, pero también es una ciudad que estaba en Medio Oriente. Entonces tenemos el Oriente y el Occidente juntos en una palabra y que se refiere también a Sefarat, que Sefarat también es España. Tenemos acá el mapa de España, ¿verdad? Lo que sería eh, la Tarsis antigua. Y sabemos que Jesús mencionó, y a través de Pablo también lo sabemos, de que el mensaje llegaría hasta lo último de la tierra, ¿sí? Seríamos testigos, y que bueno, los apóstoles serían testigos hasta lo último de la tierra. Y justamente aquí, en esta parte, a ver si yo puedo seleccionar el puntero aquí, un puntero láser, justamente aquí en esta parte donde, bueno, estaría Galicia, pero aquí en esta costa está lo que sería Finisterra, que era en ese momento también conocido como Finisterra. Y es muy interesante que también está hablando acerca de España,
de lo que sería España. Y bueno, acá en Isaías 60, 8 y 9, que al final vamos a ver algo muy especial sobre estos dos versículos, nos menciona lo siguiente, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos que vuelan? ¿Quiénes son los que vuelan? ¿Verdad? Aquí habla de las palomas, alguien que tenga alas y que vuela como nubes. Y que a la vez también está hablando de llevar un mensaje, son unos personajes que están volando. Y esto nos relaciona directamente con el mensaje de los tres ángeles y aún el cuarto ángel, que sería el de Apocalipsis 18, ese otro ángel que desciende del cielo. Recalca la importancia de los mensajes anteriores de los tres ángeles. Sería una continuación del mismo mensaje, pero una proclamación universal de este mismo mensaje. Ciertamente, dice después, a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, o sea, las naves de Tarsis serían las primeras. ¿Para qué? Para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Bueno, en ese entonces sabemos que estaban estas naves de Tarsis que llevaban oro y plata, ¿verdad? Y monos y pavos reales también nos menciona, eh, le llevaban al rey Salomón. Y bueno, los reyes de Israel, los distintos reyes de Israel también utilizaban muchos estas naves, que justamente también se escondían en un refugio que estaba en la isla de Tiro, ¿sí? Luego de que la ciudad de Tiro fuera destruida por Babilonia en la tierra, ellos se fueron a una isla y montaron una fortaleza. Y aquí en esta fortaleza también se quedaban estas naves de Tarsis. Por eso en la profecía contra Tiro se dice aullad, naves de Tarsis, porque ya no tendrán fortaleza, ya no tendrán donde ocultarse. Porque Tiro sería destruida y así fue. Alejandro Magno destruyó la ciudad de Tiro, construyendo un puente entre la tierra, entre el continente y la isla, con las mismas ruinas de la ciudad antigua. Y allí se cumplió la profecía al pie de la letra. Eso lo estuvimos estudiando hace algunas semanas atrás, un día sábado. Y bueno, las naves de Tarsis navegaban por el Mediterráneo y llegaban hasta Israel y volvían a Tarsis, que sería España. Y desde aquí, desde ese lugar, traían diferentes riquezas. Por lo tanto, vemos también un paralelismo entre lo que sería el oro espiritualmente, ese oro pasado por el fuego, que sería el carácter del cristiano probado, ¿sí? Esa fe probada que bueno, es purificada como se purifica nuestro carácter gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, se está hablando acerca de un mensaje, sería un mensaje purificador, refinador, y que llevaría una gran riqueza en sí mismo, tales como el oro y la plata, y que llevaría directamente este mensaje a los hijos de Dios. ¿Cuáles serían los hijos de Dios? Y vemos que este mensaje viene desde Tarsis, desde España, y está hablándolo en un contexto de lo que las naves de Tarsis hacían. Esas naves de Tarsis viajaban desde España hasta Israel, a los judíos. Por lo tanto, este último mensaje sería como la última oportunidad, no solamente del mundo entero, ¿sí? Como este mensaje que llega hasta el último de la tierra, hasta Finisterra, sino que viene de vuelta desde lo último de la tierra hasta el mismo pueblo judío que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Sería este mensaje que habla acerca de la justicia de Cristo, ese carácter de Cristo derramado en nosotros gracias al Espíritu Santo que nos convierte en oro, que nos convierte en plata, para poder llevar a los hijos originales, que sería el pueblo original, a los cuales se les dieron estas grandes verdades, pero las desecharon, y llevarlos de vuelta al nombre de Jehová, su Dios.
Si nosotros estudiamos un poco más en profundidad lo que es el nombre de Jehová, la palabra nombre tiene que ver más que nada con el carácter. Por lo tanto, poder llevar al pueblo a que también tengan un mismo sentir en cuanto al carácter de Dios, y que conozcan al Santo de Israel, que te ha glorificado. Si nosotros volvemos también un poco más a las profecías mesiánicas que nos hablan acerca de la venida del Mesías, como por ejemplo en Isaías capítulo, si no me equivoco, es el 9, capítulo 9, versículo 6, nos habla acerca de este Mesías que vendría, que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sería también santo cuando Daniel habla acerca del ungimiento del Mesías, el ungimiento del santo de los santos. Eh, en fin, también está hablando en parte de Cristo. Y mañana vamos a ver también a qué se refería cuando también estaba hablando del santo de los santos. Así que les invito a que no se pierdan mañana el culto porque va a estar muy lindo. Pero en sí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que este mensaje llega directamente a los judíos para que reconozcan a Cristo como su Salvador, a Cristo como el Mesías. Y a partir de allí se desglosa todo lo que viene de Tarsis, desde Tarsis como palabra, Tarsis como lugar, y lo estuvimos profundizando. Lo estuvimos profundizando ¿y de qué manera? ¿De qué manera? Aquí, ay, bueno, no sé si se ve bien porque la pinté de rojo. Voy a ver si la pinto de otro color porque quiero que se vea esto. A ver, de amarillo, tal vez. No, me equivoqué de trasfondo. Deme un segundo, porque yo quiero que esto se vea bien. Muy bien. Con el amarillo tal vez se ve un poco mejor. Bueno, estuvimos viendo que Tarsis es la misma palabra en hebreo que se utiliza para mencionar al berilo o al crisólito cuando se mencionan las piedras del pectoral del sacerdote. Y aquí estaría más o menos lo que sería el orden de las piedras del pectoral del sacerdote. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo, la 10ª piedra, porque los hebreos cuentan desde la derecha hasta la izquierda, así también como leen, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, aquí el crisólito, ¿verdad? Que también tiene que ver con la 10ª tribu, ¿sí? La tribu de Zabulón, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el repaso que estamos haciendo. Y esto es lo que yo les decía, que me di cuenta ahora. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros formamos aquí la cruz, ¿verdad? La cruz a través de lo que sería el pectoral del sacerdote, en el centro de la cruz, en el medio de la cruz, tenemos lo que sería el lápiz lazuli o el zafiro, ¿sí? Que sería más que nada zafiro. Y zafiro es como describe el profeta Ezequiel al trono de Dios. Y Elena de White también lo describe como del color del zafiro. Por lo tanto, nos está hablando netamente acerca de la pureza y de la ley de Dios. Y nos está hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Yo estuve buscando hoy día en un blog judío, porque los judíos saben mucho sobre esto, a pesar de que no tengan el conocimiento o no acepten a algunas cosas. Ellos conocen todo esto a la perfección, por eso es que es bastante fácil, entre comillas, que ellos puedan llegar al mensaje a través de estas cosas, porque pueden entenderlo, pueden entender de lo que estamos hablando, hablan el mismo idioma. Y el zafiro, al ser también una representación de la ley de Dios, es una representación de la palabra de Dios. La palabra zafiro, su significado es como rollo de, de papiro, de palabras, como la palabra de Dios estaba antes en rollos. Y si sabemos que Cristo es el verbo, como lo dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y estaba con Dios y este era Dios. Y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne.
Entonces tenemos al verbo hecho carne en el medio de la cruz, ¿sí? A este zafiro que sería el mismo Dios, el mismo Cristo. Y si nosotros vemos aquí abajo, está el crisólito, ¿verdad? En la izquierda de la cruz, al lado izquierdo de la cruz, abajo de la cruz y a la izquierda. Si nosotros recordamos el estudio que estuvimos haciendo hace un par de sábados, que ya se ha estudiado bastante sobre los descubrimientos de Ron Wyatt, a un costado de la cruz, en el lado izquierdo, estaba esta grieta y está la llaga también, ¿verdad? De Cristo, que se relaciona también con la letra Yod, que está incluida en la palabra Tarshish, ¿sí? Que está la letra Yod, que nos lleva directamente a la llaga de Cristo. Por lo tanto, está muy relacionado con el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que sucedió con su sangre a través de la grieta al caer sobre el propiciatorio, confirmando el pacto. Como dijo el profeta Daniel, a la mitad de la semana confirmará, hará cesar el sacrificio de la ofrenda y confirmará el pacto, ¿verdad? También tiene que ver con el cumplimiento de muchas profecías eh, y textos bíblicos que nos hacen referencia a Sion como la habitación de Dios. Sabemos que Cristo fue crucificado en el mismo monte Sion, y en el monte Moriah, en el monte de la Calavera, que terminan siendo el mismo monte Sion, donde está la habitación de Dios, el trono de Dios, el arca del pacto de la alianza, es el trono de Dios en la tierra. Porque cuando él mandó a Moisés a construir el santuario, dijo, y harás un santuario para que yo habite entre ustedes. Y la Shekinah, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios, que sería el mismo también Espíritu Santo, se sentó en el trono, que sería justamente el asiento del propiciatorio, donde se derramaba la sangre del cordero y se derramó la sangre del cordero. Por lo tanto, Tarshish, que sería el crisólito, que está justo a la izquierda de la cruz, tiene que ver justamente con lo que es este mensaje completo de Ron Wyatt, que fue rechazado lamentablemente por la denominación adventista, pero sabemos que en el ministerio del cuarto ángel es uno de los ejes fundamentales del mensaje y va a ser uno de los ejes fundamentales para que el evangelio llegue a los judíos una vez que las tablas de la ley y que el análisis de sangre de Jesús salga a la luz. Muchos judíos se van a convertir. Está justamente en Tarsis, en Tarshish, en el crisólito, en el berilo, en la piedra del pectoral, al lado izquierdo de la cruz. Es algo muy maravilloso esto. O sea, mientras más, por eso les decía al principio, mientras más indagamos, más luz sale, más luz sale. Bueno, seguimos según los nombres de los hijos de Israel. Y aquí yo me encontré con el estandarte de la tribu de Zabulón. Cada tribu tenía su estandarte. Y miren el símbolo que tiene el estandarte de la tribu de Zabulón, que sería el 10º hijo en nacer, el 10º hijo de Jacob, como la 10ª piedra del pectoral, el mismo berilo, por lo tanto también está relacionado con Zabulón. Y miren lo que sería su estandarte, una nave en el agua, ¿verdad? Y es muy interesante porque también la Biblia nos habla de las naves de Tarsis. Bueno, esto da para profundizar un poco más, pero yo se lo dejo ahí para que ustedes también puedan escudriñar e investigar. También según Cantares 5:14, donde nos habla acerca de las manos, ¿sí? Las manos de mi amado, no lo vamos a leer si usted quiere buscarlo, o si alguien quiere buscarlo aquí en este momento, levante su mano, lo puede leer en voz alta, por favor, para, para aquellos que nos están escuchando a través de YouTube. Y justamente nos habla, este versículo vamos a ver que nos habla acerca de las manos de Cristo, y las manos de mi amado, que sería el esposo. Sabemos que el cantar de los cantares es la relación de Cristo y su iglesia, más allá de que sea en poesías románticas y que decir, wow, qué romántico que era Salomón.
nos está hablando acerca de lo que está hablando justamente Cristo y su iglesia, someterse, sujetarse, ¿sí? Como nos dice en Efesios 5, y está íntimamente ligado con eso. Con Cristo como cabeza de la iglesia, como el marido, como cabeza del hogar, y estar sujetos las mujeres, las esposas, a sus esposos, como la iglesia también debe estar sujeta a Cristo. Y también los esposos deben ser como un sacerdote para su hogar, como Cristo es un sumo sacerdote para su iglesia. Y en todo sentido, Cristo se entregó por la mujer, por la iglesia, por su pueblo. ¿Sí? Cuando hablamos de la iglesia no hablamos de una denominación, hablamos de un pueblo que el Señor viene a rescatar, de todas las tribus, razas y lenguas. Por eso el Señor mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo, todas las tribus, a toda tribu, raza y lengua. Cuando habla de tribus también quiere decir a los mismos indígenas, por lo tanto, muchas personas que están haciendo ese trabajo misionero entre medio de la selva también tienen parte dentro del cumplimiento de esta profecía, de este mandato divino y de esta profecía también, porque la profecía dice que será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y justamente este mensaje que es predicado a todo el mundo y las manos, cuando nosotros hablamos de las manos de Cristo, y la cabeza es Cristo, ¿sí, verdad? Y las manos del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es su iglesia, como lo dice la misma escritura. Las manos vienen a ser parte de la obra, ¿sí? Las que hacen la obra. Los que hacen la obra son la iglesia, por lo tanto sigue hablando de la iglesia. Sigue hablando también de la obra que está haciendo específicamente un mensaje. El mensaje de la hora undécima, o sea, la obra para el tiempo final. Está haciendo lo que está ilustrando esta imagen, el mensaje del cuarto ángel. Bueno, no sé si alguien encontró Cantares 5:14 para poder leerlo y seguir avanzando. Sí, hermanito. Muchas gracias. Fuerte y claro, por favor. Sus manos son aros de oro, adornados con piedras de Tarsis. Su vientre, marfil pulido, cubierto de zafiros. Muy bien. Muchas gracias, hermanita, por leernos ahí con la traducción de Tarsis y todo, porque es muy interesante. Sus manos, que son de oro, nuevamente nos está hablando como las naves que traían el oro, que venían de Tarsis, y que están adornadas con piedras preciosas de Tarsis, de Berilo, pero que se está refiriendo a Tarshish en realidad, que sería justamente todo lo que lo que ya hemos estado hablando, ¿sí? Su sacrificio, su llaga, su costado, la ley de Dios, el mensaje del cuarto ángel, adornado con todo esto, la obra de Dios, la obra de Dios del tiempo final, reflejada en Tarsis. ¿Qué más nos sigue diciendo? Bueno, en Ezequiel 1, no lo vamos a leer ahora porque es muy largo, pero ustedes lo pueden hacer y se van a dar cuenta de que hay 4 seres vivientes, habla de seres vivientes. En realidad son 4 ángeles, son querubines, y que cada uno de ellos tiene también unas características particulares, que nos hablan sobre, justamente, bueno, y lo podemos relacionar justamente con la disposición de las tribus alrededor del santuario, alrededor de Cristo. ¿Okay? Cristo es el santuario y el tabernáculo sería también Cristo. Y por un lado, al frente tenía una cara de águila, estos seres vivientes de Ezequiel 1,
al otro lado, a la derecha, la cara de león, a la izquierda una cara de buey, y atrás tenía una cara como de hombre. Y estos son los estandartes de las diferentes tribus del pueblo de Israel, que justamente eh, cuadran con la disposición en la cual ellos estaban alrededor del santuario. Vemos aquí justamente a Adán, Efraín, Rubén y Judá, ¿sí? Que serían estos representados por estos seres vivientes también, que están representando en sí al pueblo en general, ¿sí? También se está mostrando justamente una cruz, como la cruz en la que Cristo murió. Y más aún, vemos ahora viendo, yo creo que el mismo Espíritu Santo, el cual nos está dirigiendo ahora en este momento, porque esta es la misma disposición, en esta misma posición estaba el santuario, el templo en Jerusalén, ¿sí? En aquel momento en el que Cristo murió. En esta misma posición. O sea, el sacerdote entraba por acá, pasaba por acá, sacrificaba el cordero, ingresaba y entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre, ¿verdad? Lo hemos estudiado bastantes veces. Si nosotros vemos simbólicamente lo que se forma con esta cruz, arriba tenemos un águila. ¿Y cuántas veces Dios no se comparó a sí mismo con el águila? ¿Sí? Tenemos una de esas comparaciones en Deuteronomio 32, si no me equivoco. No sé si es Deuteronomio o Éxodo 32. Lo pueden investigar ustedes mismos y corregirlo, donde se habla acerca justamente de una canción de Moisés, del cántico de Moisés. Y es muy interesante porque en Apocalipsis también se habla acerca del cántico del Moisés y del Cordero. Y esto es algo muy profundo, porque cuando nosotros vemos en qué otro evento Moisés también está presente en la historia, justamente junto con el Cordero, es cuando está con Elías en el monte de la transfiguración. Justamente el mensaje de Tarsis, o sea, de Tarsis, de Tarsis, vendría siendo también el mensaje del tercer Elías, de Malaquías 4. Bueno, todo el capítulo nos habla sobre eso. Es algo bastante profundo, sabiendo de que el águila representa a Dios, ¿sí? Y también a Cristo por ende, porque Jesús es Dios también. Y acá tenemos abajo un hombre, representando en cierta manera también a Cristo, porque Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Es el mismo Dios que se hizo hombre, pero renunció a ser Dios para asumir nuestra humanidad y vivir una vida de perfecta obediencia a su propia ley, a sus propias reglas. El mismo que escribió las tablas de la ley fue el mismo que tuvo que obedecerlas. Pero esta vez ya no usando sus superpoderes, diciéndolos de alguna manera, ¿no? Para que se entienda, sino haciéndolo como hombre, sometiéndose a Dios, justamente sometiéndose, sujetándose a Dios, al Espíritu Santo. Y lo mismo que debemos hacer nosotros en este tiempo, con este mensaje de Tarsis, someternos y sujetarnos a Cristo. Y es muy interesante que está en la parte de abajo, como nos dice Elena de White, con su brazo humano tomaba la humanidad, ¿verdad? Y con su brazo divino se aferraba del trono de Dios, como la escalera de Jacob. Y es muy profundo, sabiendo que también aquí tenemos al león de Judá, el león de la tribu de Judá, que también representa a Cristo. Representa a Cristo y desde Oriente, entrando desde Oriente, justamente cuando entre triunfante, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos el buey como la cabeza de buey, el Aleph, ¿sí? El Aleph y la Taf
¿Recuerdan lo que estudiamos sobre las letras griegas, Aleph y Tab? Perdón, letras hebreas, Aleph y Tab, donde Aleph es cabeza de buey, que también significa poderoso, que también implica el poderío, y justo en la parte derecha, ¿sí? Sería mirándolo, o sea, poniendo como a Cristo crucificado aquí, en su mano derecha tiene el Aleph, es como en su mano derecha es la de su diestra de justicia, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. Es muy profundo todo este mensaje, pero en sí todo nos está llevando a Cristo, para que podamos ir entendiendo un poco. ¿Ok? Esto no es un mensaje extraño, no es un mensaje nuevo, o sea, quizás sea nueva luz, pero no cambia ni invalida la luz anterior, sino que la confirma. Y lo estamos viendo aquí en vivo y en directo. También en Daniel 10, el profeta vio al mismo Cristo, al mismo, ¿verdad? Cuando él lo describe en esa visión que tiene, y dice que su cuerpo era como el berilo. Berilo, que también escrito en hebreo es Tarshish. Nuevamente hablando del cuerpo de Cristo, que sería el cuerpo de Cristo, sería su iglesia. Por lo tanto, su iglesia y su obra para el tiempo del fin son Tarshish, que tiene que ver justamente con la llaga de Cristo, con su venida, su segunda venida como león, ¿verdad? Como león liberador, ya el león de la tribu de Judá, desde Oriente, con la humanidad de Cristo, pero a la vez también su divinidad, esa mezcla divino-humana, pero sin usar su divinidad, su sacrificio en la cruz, su fortaleza, ¿verdad? El mensaje también de los 6.000 años, porque tenemos acá Aleph, que si nosotros vamos a Génesis 1.1, tenemos 6 Aleph, que nos habla de los 6.000 años. Todo esto involucra Tarsis. Por lo tanto, al ser, siendo un resumen más o menos, forma parte de las 12 tribus, es el cuerpo de Jesús, que sería su iglesia, es las manos de Jesús, que es su obra. Está implicado con el número 3 por la historia de Jonás y los 3 días que pasó, ¿verdad?, en el pez. En fin, también con las naves de Tarsis cada 3 años hacían sus viajes. No viajaban todos los meses, todos los años, sino que cada 3 años hacían esos viajes. Muy interesante el número 3, que tiene que ver con la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como esos 3 en uno. Y 3 en uno también como el triple mensaje angélico, ¿sí? De los 3 ángeles, la expansión de ese mismo mensaje con el cuarto ángel, por lo tanto tiene que ver con la obra del cuarto ángel, la señal del profeta Jonás, y que al tercer día fue rescatado, al igual como nosotros, como nos dice en Oseas 6, al tercer día, ¿sí?, nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Al tercer día ¿de qué? De la muerte y resurrección de Cristo, nosotros seremos trasladados. El tercer día, hablando en término profético, día por 1000 años, ¿sí? Sería cuando comienza el tercer milenio, luego de la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso sería justamente en el año 2031. En el transcurso de ese año se cumple esta profecía, este proceso. Y también nos hablaba Tarshis como de la señal, ¿sí? De la señal por la letra Tap. La letra Tap que significa justamente señalar, significa aparecer, significa venir. Entonces nos está hablando también de la segunda venida de Cristo, pues, al final de los 6.000 años, aparecería la primera y la segunda venida. O sea, no solamente la segunda, sino la primera también, porque se juntó la Aleph y la Tap, como en Génesis 1.1, para el que lo quiera también analizar de esa manera. Y la señal, que también nos habla acerca del sábado. El sábado, la ley de Dios,
como el fundamento del trono de Dios. Este mensaje es muy profundo, por eso encontré que valía la pena hacer un resumen de todo lo que estuvimos estudiando para que aquellos que quedaron medios enredados, estudiamos, hicimos como, no sé, como 7 videos más o menos, ¿verdad? Pero esto es un resumen más o menos completo. También, bueno, como ven ahí en la foto que yo tengo de fondo, en mi propia, donde aparece mi nombre, está la luna, ¿verdad? Que también tiene que ver con todo eso, pero eso es más profundo, ya lo estudiamos en profundidad con el tema de las fiestas, el día y la hora, que nadie sabe, ¿verdad? Y todo eso. El que quiera saber más tiene que ver los temas anteriores. Ahora yo quiero, para terminar, leer una cita que me encontré de Elena de White, que habla justamente sobre los versículos 6 al 10 de, de Isaías, capítulo 60. Perdón que estaba ahí, no me acordaba qué capítulo era. Ciertamente, dice, empieza mencionando el versículo, como casi siempre hace, bueno, hacía Elena de White, empieza con el versículo y después le da el contexto correcto. Ciertamente en mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado, extranjeros edificarán tus muros, sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Interesante, extranjeros edificarán tus muros. Ya no iba a ser el mismo pueblo judío que edificara las verdades sobre, sobre, la, sobre el tiempo final, sobre este mensaje de Tarsis, sino que serían extranjeros. Y dice, y sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Por lo tanto, la misericordia de Dios se ve nuevamente reflejada hacia su pueblo en este versículo, y justamente en lo que estamos hablando del contexto, de lo que está hablando, de lo que habla este versículo, del mensaje que implica y a quién va dirigido específicamente, porque Dios tiene misericordia de ellos y quiere que se salven, porque no es la voluntad de Dios que el hombre perezca, ¿sí? Por eso dice en segunda de Pedro, cuando habla de un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿sí? Y después dice, no tengan por tardanza la venida del Señor, porque Él no se tarda, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el que lo habla es Pedro. Pedro no solamente nos está hablando a nosotros y a la humanidad entera, sino que esas cartas las escribió también para los judíos. ¿Okay? Por lo tanto, estaba hablando también en ese contexto de que Dios era paciente, no solamente con la humanidad entera, sino específicamente también con los judíos, porque Él no quiere que los judíos perezcan, porque son su pueblo escogido desde el principio. ¿Qué dice la cita? En estas palabras se esbozan las posibilidades que hay ante los hijos de Dios, si realizan fielmente la tarea que Él les ha encomendado. Y aquí nos está dando una condición. Dice, estas son las posibilidades si realizan fielmente la tarea que les ha encomendado. Por lo tanto, ella lo escribió en aquellos años, ¿verdad? Estaba hablando para la iglesia de su tiempo, es cierto, pero la iglesia de su tiempo dejó de hacer la tarea que se le encomendó. Por lo tanto, el pueblo de Dios tuvo que nacer de otro lugar. Dios tuvo que revelarle sus verdades a otras personas que tuvieran la misma fe de los pioneros, pero que estuvieran dispuestos a poder hacer la voluntad de Dios y cumplir y realizar fielmente la tarea que Dios les encomendó, sin medir las consecuencias.
Y allí es donde nosotros entendemos de por qué Tarsis está relacionado con España y por qué está relacionado justamente con este mensaje final que vendría desde España, específicamente desde Girona, desde el ministerio, el mini ministerio del Cuarto Ángel, ¿sí? Con Víctor San Vicente como líder y pastor de este último mensaje. No es por ensalzar al hombre, Víctor San Vicente, porque él es un hombre como tú, como yo, sino por glorificar a Dios, por su gran misericordia, de entregarnos hoy en día a un mensajero que venga de su parte, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, como en los tiempos de antaño, como en los tiempos antiguos, como envió a Elías, como envió a Juan el Bautista, hoy en día nos envía a Víctor San Vicente, para cumplir fielmente la tarea que Dios le encomendó y para guiar al pueblo verdadero de Dios a cumplir también la obra que Dios le encomendó. Porque la religión no salva a nadie. O sea, me refiero cuando hablo de religión, me refiero a las distintas denominaciones religiosas, ¿sí? Como corporaciones encasilladas, cuadradas dentro de sus cuatro paredes. Eso no va a salvar a nadie. El que nos salva es Cristo, siempre y cuando nosotros cumplamos con las condiciones para esa salvación. Es aceptar su mensaje y aceptar el Espíritu Santo en nuestra vida y permitir que Él haga su voluntad a través de nosotros. Con tal perspectiva ante nosotros, todo esto lo que estamos viendo, rondaremos los que deberíamos ser colaboradores de Dios en torno a nuestros grandes centros, diciendo por nuestros actos, y si no por nuestras palabras, no me molestes, no deseo dejar este placentero lugar, deja que me quede aquí y goce de los privilegios que tengo en la iglesia. Interesante lo que menciona. Cuando habla de grandes centros, habla de estos grandes templos, ¿verdad? Grandes iglesias y lugares que supuestamente son apartados de la sociedad para poder preparar a las personas, universidades, etcétera, campus gigantescos y lugares tan hermosos que hay, donde se hacen personas que se aíslan del mundo para poder ir a consagrarse a estos lugares y que al final se quedan allí estancados y no salen a hacer la obra, sino que se quedan allí rondando siempre donde mismo. Aquellos que no quieren aceptar las verdades para este tiempo y aceptar los errores que cometieron las diferentes corporaciones religiosas al apartarse del verdadero Dios, pero ellos prefieren seguir allí. Ahora, nosotros, que deberíamos ser colaboradores de Dios, vamos a rondar en torno a esos grandes centros diciendo, no me molestes, no deseo dejar este placentero lugar, deja que me quede aquí y goce de los privilegios que tengo en la iglesia. Ya no tienen ganas de poner en acción las promesas de Dios, no tienen ganas de poner en acción la obra de Dios, de ser Tarshish, de ser el cuerpo, ser ese berilo, ese crisólito, esconderse en la llaga de Cristo, en el costado izquierdo, en la grieta, viajar a través de la grieta hasta el propiciatorio y aceptar el mensaje. Dios tiene una obra que ha de hacerse fuera de la iglesia. Y esto nos compete a todos nosotros como ministerio del Cuarto Ángel, porque el Cuarto Ángel predica su mensaje a todo el mundo. Su luz brilla sobre todo el mundo. Y esa es la voluntad de Dios, que se haga esa obra. Hay privilegios para los cristianos en el servicio en cada ciudad, pueblo o aldea. Quedarse en la iglesia porque a uno le gusta la predicación no basta. Hay muchos que necesitan las verdades mismas que ustedes han oído y que ustedes deberían estar impartiendo a otros. Que Dios ponga en los miembros de su iglesia el peso de conciencia de trabajar por las almas como quien debe dar cuenta.
Amén. Que Dios ponga en cada uno de nosotros ese peso de conciencia de trabajar por las almas. Y me pareció muy interesante que justo apareciera esta cita ahora que estamos empezando a leer el libro del colportor evangélico. Y justo ahora que yo les digo la verdad, hermanos, cuando empecé a leer el libro del colportor evangélico y se puso en mi corazón el poder compartirlo con ustedes, no tenía idea del último video que subieron en el ministerio, donde Víctor nos muestra todos los libros que hay a disposición para poder hacer la obra. Por lo tanto, tenemos una obra que hacer. Hay material. ¿Vamos a quedarnos rondando en nuestro lugar, en nuestra comodidad, o nos vamos a poner en acción? Y esto va para mí también. Esto es un remesón para todos nosotros que decimos creer la verdad, que hemos oído estas preciosas verdades, que las hemos oído, las hemos disfrutado, y es hermoso, y nos gozamos en el Señor, y nos gozamos en el Espíritu Santo, porque nos revela todo esto, pero nosotros también debemos impartir a otros estas verdades, porque es agua viva, y el agua cuando se estanca se pudre. Empezamos a contaminarnos por dentro, a ver los defectos de los demás, a mirar siempre hacia afuera, lo que hace, lo que no hace, en lugar de estar preocupado de lo que hacemos nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé cada día más su discernimiento espiritual y que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, su buena voluntad. Vamos a terminar con una oración, mis queridos hermanos, para poder sellar este culto. Tenemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu gran nombre aquí y ahora, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros queremos entregarte nuestras vidas y nuestro corazón, para que tú nos utilices, Señor, como tú estimes conveniente. Que pongas en nuestro corazón el deseo de poder hacer tu voluntad. Que podamos someter nuestra voluntad, que podamos someternos a Tarsis, Señor, a este mensaje, al cuerpo de Cristo, Señor, que podamos someternos a la obra, Señor, a la obra para este tiempo, al mensaje del cuarto ángel, a poder tomar acción y empezar a cumplir tu profecía, Señor, para tu honra y para tu gloria. Quédate con nosotros en nuestros hogares, ayúdanos a meditar en estas cosas en este sábado santo, que podamos también poder glorificarte a través de nuestras acciones en este día tan lindo, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.